7:04 a.m. Saludos para don Rufino Castillo. Se está comunicando a través del 2224-0888 de la poderosa radio cadena YSKL y está avisándonos que, bueno, es la grata fecha de su cumpleaños. Así que, don Rufino, muchas bendiciones para usted allá en Texistepeque. Este es uno de los municipios del departamento de San Vicente. A60 DRL, toma tus propias decisiones y consolida tus deudas. Con A60, llama ya al 2133-7400. Ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativa Fedecases le da la bienvenida a nuestro programa de esta mañana. Estamos en el jueves y 30 de julio. Para quienes nos sintonizan, les avisamos que nuestra invitada es la diputada del Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí, FMLN, Anabel Belloso. Están trabajando en distintos temas en la Asamblea Legislativa, así que presento el saludo. ¿Qué tal, Anabel? Un gusto recibirle. Buenos días. Buenos días, un placer nuevamente poder estar en la cabina de YSKL y poder compartir sobre temas de interés para toda la población a estas horas de la mañana. Sí. Un buen jueves para todos y todas. Ojalá. Hoy tenemos, nosotros una fecha que es muy simbólica a lo largo de la historia. De las luchas del pueblo, ¿verdad? Sí, recordamos la masacre del 30 de julio, donde estudiantes de la Universidad de Salvador, se manifestaban por tener una sociedad mejor, así que mantener viva la memoria es importante para saber de dónde venimos, por qué estamos donde estamos y para dónde queremos ir. Eso es importante para conocer todos nuestros momentos históricos, y las autoridades de la Universidad de El Salvador van a hacer la colocación de una ofrenda floral para rendir tributo a las víctimas de esta masacre ocurrida un 30 de julio de 1975, ahí sobre la 25 Avenida Norte. Así es. Esto es 25 Avenida Sur, cerca de la zona de los hospitales, donde está el paso a desnivel. Según relatan las autoridades, se hará esta colocación de una ofrenda floral con el distanciamiento físico debido, porque estamos con esto de la pandemia. Y bueno, en la Asamblea Legislativa ha sido fuerte el trabajo, fuerte la atención, diputada. Antes no ha llegado Víctor Suazo. Estamos esperándolo, Víctor, aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL, es otro legislador del Grupo Parlamentario FMLN, pero sí está Anabel y con ella vamos a conversar temas importantes. La plenaria, me decía, quedó abierta. Anabel, ¿por qué queda abierta la sesión plenaria que instalaron ayer? Bueno, la sesión plenaria esta semana fue convocada el día miércoles, según lo planteaba el presidente de la Asamblea Legislativa, preveyendo que podía darse, digamos, una situación como la que estamos justamente viendo, que quedara abierta al no poder concluir en un dictamen favorable alrededor de algunos de los créditos que hay en la solicitud de ratificación, que es bueno que la población sepa. Hasta esta semana es que han ingresado a la Asamblea Legislativa, los conoció la Comisión de Hacienda el día lunes. Son 550 millones que ya están en la fase de ratificación, es decir, la segunda vuelta pasa por la Asamblea Legislativa, que requiere 56 votos, pero específicamente uno de estos créditos, todos son con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, son dos de 250 y uno de 50. Uno de ellos, uno de los de 250, tiene fecha límite que la institución acreedora ha establecido como para poder ratificar los próximos días. Hay ahí un tema de que en una presentación que el ex ministro hizo el lunes en la comisión, dijo que era hasta el 5 de agosto. Ayer nos decían que era hasta el 31 de julio. Entonces estamos por verificar exactamente cuál es la fecha límite, pero decirle a la población que de manera general la voluntad de poder seguir avanzando en esta fase que es la ratificación fue expresada en la comisión y de parte nuestra como grupo parlamentario del FMLN también. Sin embargo, sí hay algunas inquietudes porque por ejemplo, en este crédito que es de 250, que es el próximo a vencer, hay rubros que nosotros pedíamos el día de ayer, según el detalle que se nos presentó en la comisión el lunes, y que el ministro argumentaron, o mejor dicho, presentaron como presupuesto extraordinario.
En el proyecto que se denomina el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID, hay algunos rubros, por ejemplo, un programa de subsidio de pago de planilla, que solo en ese lleva 55 millones y en el otro de 250 lleva 30 millones, es decir, un total de 85 millones para un programa de subsidio de pago de planilla, que para nosotros es necesario saber cómo es que se va a desarrollar, porque ya en lo que se aprobó con respecto al fideicomiso, hay una asignación de 140 millones. Entonces nosotros le dijimos ayer al ministro que por favor nos explicara si es que se está duplicando el rubro, o sea, estos destinos, o es que va a ser un programa aparte, ¿cómo lo han visualizado? Aquí en este préstamo 85 millones. 85. Más los 140 que están en el fideicomiso. Sí, serían ya 225. Entonces, no hubo respuesta, no hay ¿verdad? Una claridad no ahí. hay claridad, se quedó el compromiso, incluso porque nos reunimos en el desarrollo de la sesión plenaria, hubo comisión, sí. Estando las autoridades de Hacienda y el nuevo ministro, el viceministro, les dijimos, si ustedes traen esa información hoy mismo, en lo que cierra la plenaria, podríamos tomar ver si se toma una decisión y ratificar. Sin embargo, no hubo resolución. También en hay, por ejemplo, 40 millones que nos dicen que van para productores agrícolas. Sin embargo, tampoco hubo mayor detalle. Hemos venido recibiendo, digamos, esta información como a cuentagotas, porque el expediente que ingresó el lunes en la comisión solo tenía una generalidad de los montos. Y siempre hemos insistido, porque el decreto que dio vida a los 2.000 millones exigía un presupuesto extraordinario. Lo hemos estado exigiendo y hasta el día lunes en una presentación, digamos que el exministro dio como ciertas luces de los destinos, pero no hay detalle y no surgen ese tipo de interrogantes. Sabemos que pues en el caso del crédito que vence en los próximos días, según el plazo que ha dado la institución para poder ratificar, en este caso el BID, es de muy buenas condiciones, comparando una tasa atractiva, ¿no? Comparando con la tasa a la que colocaron 1.000 millones de bonos en los primeros días de julio, que es la más alta, de 9.5, que es la más alta que hemos pagado en la historia. Y además, que cualquiera diría, estamos en una situación compleja, sí, pero ningún país de la región colocó a una tasa como esa, ¿verdad? Quiere decir que el riesgo país, la situación, cómo nos miran los acreedores o los tenedores de títulos, obviamente es alto el nivel de riesgo de nuestro país, ¿verdad? Y por eso nuestra calificación ha bajado tanto, que hace que al final la deuda la tengamos que colocar a muy alta tasa de interés que vamos a pagar todos y todas. Entonces, en cuanto a esto, hubo decisión que la Comisión de Hacienda quedará abierta en el momento en que estábamos reunidos y que aún estaba la plenaria, porque con el entendido que en cualquier momento podían llevar la información que se requirió y poder tomar la decisión ayer mismo. Sin embargo, la plenaria se completó la agenda que ya estaba aprobada, no hubo ampliación de los datos que se solicitaron. Y por eso también el presidente de la Asamblea decidió dejar abierta la plenaria para que en cualquier momento, si llega la información, se va a perder el plazo de la vigencia para la ratificación. Yo creería que si el gobierno obviamente pues tiene el interés de poder obtener, mejor dicho, estos recursos que son para la atención de la pandemia con buenas condiciones, tal y como se ha establecido, debe facilitar la información. No cuesta nada. Ya llevamos tantos días después de que se aprobó el decreto 608, fue aprobado el 26 de marzo, es decir, abril, mayo, junio, ya van 3 meses. Desde el inicio se ha exigido que se diga exactamente dónde van a ir destinados los 2.000 millones. ¿Y cuál es la impresión que tienen ustedes como grupo parlamentario de llevar esta información a contrarreloj? Como decía, conocimos que el exministro Nelson Fuentes fue el que llegó el lunes, en horas de la tarde, para entregar la información. Entregó el informe también de un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Sí.
Bueno, yo aquí creo que es importante también, y gracias por la pregunta, porque nos da paso para aclararle a la población que en ningún momento es o ha sido por falta de voluntad en la Asamblea Legislativa, y puedo hablar en nombre de mi grupo parlamentario del FMLN, que hemos retrasado la aprobación de fondos, como se ha hecho creer muchas veces, incluso eso le iba a decir, que es la impresión que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Incluso por la misma, en este caso por el mismo presidente de la República. Hemos venido resolviendo cada una de las peticiones de acuerdo a la presentación de las iniciativas y luego de la información que se requiere para poder aprobar. Y es que no es capricho o insistir por insistir que se detalle los destinos. Es que la Constitución manda que todo crédito, todo préstamo que se realiza en nombre del país debe de decir claramente los destinos. Sí. Aunque como dice usted, hay un rubro que lo dice, que es destinado a subsidiar planilla, pero sucede que hay como doble financiamiento para el subsidio de planilla. Entonces, claro, sí está la información, pero hay una información confusa. Exacto, entonces creemos nosotros que sabemos que los recursos generalmente son escasos. Estamos en una situación compleja económicamente hablando, además del tema sanitario, pero por eso los pocos recursos, ¿verdad?, deben ser muy bien orientados y no estar en esa duplicidad, porque podrían ser destinados a otra necesidad apremiante, pues ya sea en materia de salud. Porque les parece muy alto, Anabel, por ejemplo, destinar en un fideicomiso, que tampoco está funcionando el fideicomiso, nos confirmó aquí el exministro de Hacienda también. ¿Les parece muy alto que se siga, se sumen 85 millones de dólares más a los 140 millones, o será que se van a tomar de parte de estos recursos que se va a ratificar para el fideicomiso? No funciona así. No, el fideicomiso tiene claramente el origen de sus fondos, que es el crédito de los 1.000 millones, es decir, el decreto 640. En este caso, tampoco creo yo que es de los 1.000 que se colocaron. Yo hice esa pregunta justamente el día lunes al ministro, lastimosamente no la respondió porque ya fue al final, ya no dieron paso a que se respondiera, porque creo, según también hemos tenido información, que de los 1.000 que se colocaron, 645 corresponden a lo que necesitaban para complementar el presupuesto. Tiene razón. El presupuesto ordinario del 2020, ¿verdad? Aquí, que era esa cantidad, esa brecha que estaba desfinanciada. Y el resto, entendería yo, que va a formar parte de los 1.000 millones. Pero es un dato que no lo tenemos certero, por lo menos no. Pero sí, en la comisión eso de los 600 millones, porque dijo que era la necesidad del financiamiento del presupuesto ordinario aprobado. Que yo debo decir, y que también es lamentable que a estas fechas hayamos tenido que hacer esa emisión, cuando el presupuesto se aprobó en diciembre y ellos pudieron buscar perfectamente entre enero, febrero, incluso marzo, cuando empezó todo este tema, ubicar esos fondos, esos títulos, como tal y como lo avalaba la ley de presupuesto 2020, porque hubiesen sido tal vez colocados en mejores condiciones y no tener que llegar a lo que se tuvo que llegar en estos días, ¿verdad? Colocar a una tasa muy alta, que significa una gran cantidad de dinero que al final vamos a tener que pagar como país. ¿Y cómo hacer entender a la ciudadanía, diputada Belloso, sobre el desgaste que tiene de la opinión pública, digamos, por esto? Porque la gente escribe cualquier cosa en las redes sociales y dice, es responsabilidad del FMLN que no haya recursos para atender estas necesidades. Bueno, como ya estaba planteando, es bueno que la población sepa que cada uno de los órganos de Estado, nosotros estamos obviamente desde la Asamblea Legislativa, tiene una responsabilidad, un nivel de facultades con respecto a la obtención de los recursos, de los fondos públicos. Y sí, la Asamblea Legislativa tiene dentro de sus facultades el autorizar al Ejecutivo buscar fondos, y luego cuando éste ya llega con un proyecto de préstamo aprobado o preaprobado, digamos, ante un organismo multilateral, la Asamblea ratifica. Pero son los pasos que llevan obviamente un tiempo, en el sentido de que la Asamblea aprueba o autoriza en primera vuelta, y lo hicimos de manera oportuna, lo hemos estado haciendo de manera oportuna en el marco de la emergencia de la pandemia del COVID-19,
y luego depende totalmente del Ejecutivo su capacidad de ir a buscar esos fondos, ¿verdad? La Asamblea en ningún momento es la responsable de dar el dinero específicamente, sino que solamente autoriza, y cuando ya el Ejecutivo, por ejemplo, como cuando uno busca un crédito personal, ¿verdad? En este caso, cuando ya hay uno ha identificado una fuente de ese financiamiento, la Asamblea ratifica. Y es el proceso normal de todo préstamo y que nosotros hemos venido cumpliendo. Es fácil que la población pueda ver las fechas de cuando se reciben las solicitudes, ¿verdad? Está en los expedientes, es información pública, y luego cuando se ratifica. El único paso acá es que en la primera vuelta se necesitan 43 votos, ya para la ratificación son 56, y luego hay un tercer paso que llega a la Asamblea Legislativa cuando ya se asignan esos fondos que se han conseguido vía préstamo al presupuesto, ¿verdad? Y en este caso tenemos también, dentro de las iniciativas que ingresaron este lunes a la Comisión de Hacienda, la solicitud de asignación al presupuesto de los 20 millones que son de un crédito también que ya había pasado la ratificación, ¿verdad? Pero 250 fueron ya ratificados, ¿verdad? Del total que le llevaron el lunes. No. Son los que ayer estaban estudiando. Casi que a ratificarse, y yo reafirmo nuestra disposición como grupo parlamentario de hacerlo. Sin embargo, ante los cuestionamientos que se hicieron ahí al ministro, no hubo respuestas y pues no hubo forma de alcanzar los votos necesarios para poder ratificar. En eso estamos, en eso ha quedado la comisión, y por eso es que dejó abierta la plenaria también el presidente de la Asamblea, teniendo en cuenta que hay un plazo, ¿verdad? Habrá que esperar, el organismo está hay convocatoria. Saludo también al diputado Víctor Suazo, le estábamos avisando que le estábamos esperando en la cabina azul. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Muy bien, buenos días. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Buenos días, Anabel. Pues aquí estamos, a la orden. Saludos a todas las personas que están pendientes. El diputado Víctor Suazo también pertenece al grupo parlamentario FMLN y estuvieron ayer en esta sesión plenaria. Anabel nos ha hecho un breve esbozo sobre esta condición de estudio para más préstamos por ratificar y el corto tiempo que tienen. Pero además hubo otros aspectos que aprobaron, vi que superaron esta reforma, estas observaciones a la ley de donación de órganos y tejidos, diputado. ¿Qué otros aspectos se tocaron en esta plenaria? Fíjese que con esa ley, para poner en contexto, muchas personas cuando van a sacar su documento único de identidad, una de las preguntas que le hacen es que si está en la disposición de donar sus órganos al momento de morir. En mi caso yo puse que sí. Y así lo ha hecho mucha gente. Hay otra gente que ha dicho que no. El punto es que cuando fallece, aunque él ya había manifestado su intención de donar sus órganos para que le sirviera a una persona y le pudiera incluso salvar la vida, no se podía hacer. Porque no había una ley que rigiera esa materia. Entonces, en la Asamblea Legislativa nosotros pues decretamos esa ley que iba en ese sentido, regular lo que es la donación de órganos. Sí, se creaban instancias, ¿verdad? Por ejemplo, había un centro... sí, pero era básicamente que se diera acá en El Salvador, con fines estrictamente médicos, ¿verdad? Y que, o sea, no de lucro de por medio, correcto. Pero resulta que el presidente Nayib Bukele no la vetó, porque él no la sancionó ni la vetó, sino que mandó observaciones. Y él lo que dijo es de que quería que se permitiera incluso la exportación de órganos. Entonces, esto ya se volvía ya más que una cuestión para resolver la salud acá a los salvadoreños, sino que se volvía una cuestión ya de negocio. Y eso es un poco complejo porque hay un tráfico también de órganos que es una figura ya ilícita y que al tener abierta una ventana de exportación pudiera dar lugar. Sí, es correcto, porque, por ejemplo, no sé si se recuerdan los ciudadanos que nos escuchan, hace varios años en algunas ciudades fronterizas de México hubo lo que eran muchas desapariciones, sobre todo de niños. Y encontraban después
mucho tiempo después, a los niños y prácticamente les habían sacado todos los órganos. Una cuestión bien triste, sí. Situaciones que se dan en ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces, si nosotros avalábamos esa pretensión del presidente de permitir que se exportaran órganos, eso daba lugar no solamente el hecho de que se diera de forma legal, sino que ya iba a ser normal en El Salvador de que acá en aduana, por ejemplo, ¿qué viene aquí? Un pulmón. Un pulmón en el mercado negro vale más de $200,000. Por eso se buscaba, bueno, con y de alguna forma, claro, ¿verdad? Si tú consigues los papeles, a través de este gobierno te consigues los papeles, aunque el pulmón lo conseguiste de otra forma. Hay que recordar acá que hay organizaciones criminales que asesinan a la gente y no ven eso como un negocio, extraerle los órganos para venderlos. Porque no se puede. No es que vas a andar en el mercado vendiendo un riñón. Pero lo que quería el presidente creo que iba en ese sentido. Superaron esas observaciones. Sí, por supuesto. Sí, eso no lo podemos permitir. Va a ir a la sala de lo constitucional, me imagino. No, porque solamente era observación. Entonces, ¿verdad? lo que se hizo es no aceptar las observaciones. Todas fueron rechazadas. Es correcto. Y va a entrar en vigencia una vez concluya el plazo que establece la Constitución. Okay. Vamos a ir a una pausa, son las 7:26, volveremos en breve con los diputados del Grupo Parlamentario FMLN, Víctor Suazo y Anabel Belloso. De tus remesas familiares desde cualquier parte del mundo en tan solo 24 horas de una manera confiable y con menos costos. Pídeles a tus familiares en el exterior que envíen tus remesas a través de Acacepsa DRL, afiliada a la red de cooperativa Fedecases. Seguimos nuestra conversación. Muchas gracias a quienes están conectados también a través del Facebook Live y también a través de nuestras frecuencias habituales, también en el www.radioyskl.com. Su sintonía es valiosa para nosotros. Los diputados Víctor Suazo y Anabel Belloso del Grupo Parlamentario FMLN, nuestros invitados de hoy. ¿De qué dependerá, diputado Suazo, que haya una convocatoria para reanudar la sesión plenaria hoy? Sí, es bien sencillo, la verdad. Es simple y sencillamente que se cumplan los requisitos que establece la Constitución. Pero el presidente, ¿qué esperaría para convocar? Y entonces, el requisito que está pendiente es la información en cuanto al destino. Okay. La Constitución, si no me equivoco, en el artículo 218 dice cuáles son los parámetros, o más bien, cuáles son los elementos que debe contener la aprobación de un préstamo. Sí, lo explicaba. Y es básico preguntar cuál es el destino de un préstamo. Cuando tú vas al banco a sacar un préstamo personal, te preguntan cuál es el destino, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, la Asamblea Legislativa, cuando estamos hablando de cientos de millones, en este caso, pero en global son cientos de miles. 250 millones. Varios miles de millones. Lo que está, obvio que se tiene que preguntar para dónde va. Y no es que nosotros, sea un capricho de nosotros preguntar cómo lo van a gastar, que es un requisito que está en la Constitución, que es lógico. Lamentablemente, ya se convocó varias veces al ministro de Hacienda. Llegó el nuevo ministro. Llegó en su momento el ahora exministro de Hacienda. Sí. Luego llegó el nuevo ministro de Hacienda, el que lamentablemente no solamente no conoce sobre este tema, sino que de verdad que consta que es mucha la diferencia en cuanto al ministro anterior. Creo que pierde bastante el país, sobre todo en una cartera en el que ahora se va a enfrentar al mayor endeudamiento público de la historia reciente de El Salvador, y se va a enfrentar a una crisis que va a representar la caída del crecimiento económico, una caída de 8 puntos. Y si lo comparamos con la crisis que inició el 2008, fue una caída de 3 puntos nada más. Ahora estamos hablando de 8. Y bueno, pero se dio ese cambio, y pues el punto es de que este nuevo ministro no ha llevado información, y pues estamos esperando. Nosotros ayer mismo hubiéramos aprobado ese préstamo, por eso
ayer mismo se le llamó al ministro, pero no lamentamos que no haya, no sé si por desconocimiento, que realmente no sepa para qué trata el préstamo, como va llegando, o si no tienen ninguna intención de entregarla, ¿verdad? Realmente no lo sé. Ya ahora con todo lo que vemos con este gobierno, uno ya no sabe qué esperar. Pero el punto es que no hay información. Sí. Van a haber consultas, decía Anabel, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el ente que está canalizando el préstamo. Sí, solamente para poder aclarar en cuanto a la fecha fatal o la fecha límite para poder ratificar como Asamblea Legislativa por los tiempos que el mismo banco establece en sus procesos internos, porque hay como 2 fechas que se han señalado, entonces para tener certeza, claro, como ya lo dijo Víctor, yo también lo decía al inicio, nosotros el día de ayer estábamos en la disposición, sí ha habido otros momentos en los que incluso como grupo parlamentario hemos promovido que se vean los expedientes, porque también han pasado ocasiones en las que ha ingresado las peticiones y a pesar de que la Comisión de Hacienda es presidida por un colega diputado del partido de gobierno, que porque así quedó establecido en el protocolo, teniendo claro el nivel de importancia que tiene en el sentido de que se trata pues también de la hacienda pública y de las múltiples peticiones que llegan a la comisión y cómo debe existir esa relación más fluida. Sin embargo, a veces nos enfrentamos con eso y como grupo parlamentario, para la primera vuelta, por ejemplo, de estos créditos que ya están esperando la ratificación, muchos nosotros también tuvimos que ver en incidir, digamos, que se viera, porque ya teníamos también un poco de claridad que habían tiempos. Sí, y se puede solicitar una prórroga, ¿lo hace el gobierno o lo hace un parlamento? No, lo tiene que hacer el gobierno, ¿verdad? Ya hemos tenido antecedentes donde créditos, por lo menos en los gobiernos nuestros hubo mucha limitante y en ese caso sin mayores fundamentos desde la Asamblea, donde se llegaban a estos plazos y había que solicitar prórroga y los organismos multilaterales. Aunque como este es un crédito de emergencia, por la pandemia quizás tenga características diferentes, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Yo esperaría que no se tenga que llegar a eso. Yo lo decía, nada cuesta tener la disposición que el gobierno a través de su ministro de Hacienda tenga la disposición de presentar la información. Es algo que la ley ya le mandataba desde la aprobación de los 2,000 millones que yo dije, fue el 26 de marzo. Ya llevamos 3 meses en eso, ¿verdad? Y el presupuesto extraordinario se exigió desde el primer momento. Y nosotros como buena voluntad hemos venido aprobando sin que se presentara el presupuesto. Luego ha habido solamente como pincelazos de información, ¿verdad? A cuentagotas, no hay un detalle específico de los destinos y lo que mencionaba también de que hay, por lo menos en esos 250 que tienen fecha límite en los próximos días, para nosotros, dualidad de destinos, en el sentido de que se menciona subsidio de pago de planillas cuando ya hay 140 millones destinados para eso en el fideicomiso y que el origen de los fondos es otro, no son los 2,000 millones y eso hay que aclararlo, hay que aclararlo porque hay que hacer un buen uso de los recursos. Llamaron los veteranos, ¿cuál es la situación de la necesidad de financiamiento para este sector que lleva 3 meses sin recibir su pago de pensiones? Bueno, acá recordar que en diciembre pasado nosotros justamente era uno de los puntos que señalábamos. Era imposible que con lo que el gobierno actual destinó en el presupuesto 2020 para el pago de los beneficios a veteranos, que no solamente es la pensión, sino que en otro momento ha habido becas para hijos e hijas, la atención en salud, otros programas que fueron orientados desde los gobiernos del FMLN para reconocer a este sector de nuestra sociedad, en esta ocasión llevaba presupuestado la misma cantidad que el 2019, cuando la pensión era la mitad, ¿verdad? Nosotros también a finales del año pasado aprobamos y acompañamos que la pensión fuera mayor y los fondos destinados, cuando uno hacía cuentas, teniendo claridad de cuántos veteranos reciben el beneficio y también teniendo claridad que ni siquiera están todos todavía registrados. Hay personas que han quedado fuera del registro y es una lucha que también ellos tienen para poder ser incorporados. No alcanzaba el dinero y daba más o menos hasta el mes
de abril o mayo, según los fondos que se habían presupuestado, que eran 32 millones. Por ende, es lógico que a esta fecha, sumado el tema de la pandemia del COVID-19 y la dificultad en la recolección de recursos a través de ingresos que el Ejecutivo se plantea, ya no iba a dar para pagar. Y es como llevan ya justamente desde el mes de mayo sin recibir la pensión. Y no hubo acuerdo en este aspecto para el financiamiento. Lo que pasa es que acá depende del Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros no podemos tener iniciativa de ley para decir, mire, saca de este lugar o saca de aquí, sino que debe venir la propuesta de reforma del presupuesto por parte de ellos. Nosotros, en todo caso, cuando se aprobó el presupuesto de la Nación para este año 2020, advertimos lo que señalaba Anabel, que el presupuesto era exactamente el del año pasado, pero el beneficio, la pensión había aumentado el doble. Entonces era lógico que se duplicara el presupuesto, pero en este caso era exactamente el mismo. Y era evidente que no iban a cumplir con esa obligación. Nosotros luchamos para que ellos lo incorporaran, pero lamentablemente se puso de acuerdo Nuevas Ideas, Gana, Arena, la derecha. Y lo aprobaron de esa forma, a sabiendas de que no alcanzaba el dinero para las pensiones. Y hay una reorientación que dieron ayer en la Asamblea. Quizás aquí solo aclarar que el Ejecutivo lo que ha hecho es que dentro del presupuesto extraordinario que plantea de la deuda, ¿verdad?, que está en estudio, incluye 24 millones para los veteranos y veteranas. Es bueno también decirles a ellos que nosotros, y lo reafirmo, hemos estado en la disposición de poder acompañar. Sin embargo, no es ese punto el que ha generado dudas en cuanto a los destinos, son otros rubros. Punto, pero está incluido entonces en la deuda que se estudia. Pero hay que tener claro, y es bueno que lo sepan ellos y ellas, que son solo 24 millones los que piden, y muy también detallado ha dicho el gobierno que solamente es para mayo, junio y julio. Por lo tanto, van a tener ellos también la misma dificultad una vez que se logren aprobar estos fondos y se les cumpla con estos meses de retraso, a tener que seguir pues buscando y exigiendo que se les garantice los próximos 5 meses del año que quedan siempre desfinanciados. Ahí hay un punto, ojalá nosotros pudiéramos desde la Asamblea Legislativa, justamente cuando se aclare por qué se repiten ciertos rubros y por qué no mejor garantizar de una sola vez la totalidad de los recursos, ¿verdad? Que en este caso, si solo son 3 meses, son 24 millones, faltarían 5 meses más. Hay que sacar la cuenta ahí de cuánto es realmente la necesidad. Eso en cuanto a la pensión. Pero sí hay una noticia muy buena que también los veteranos y veteranas han estado esperando y que nosotros hemos también venido insistiendo. Es que ayer se aprueba fondos para que empiece a funcionar el Instituto de Veteranos y Veteranas, que va a ser el responsable de administrar de manera autónoma los beneficios. Recordemos que ahora estaban todavía como dependencia de Gobernación. Y ahora, luego de una ley que se creó, ¿verdad? Nueva ley de veteranos y veteranas, se crea este instituto donde tienen participación activa también los veteranos y veteranas y van a tener un poco más de control sobre sus beneficios. Ya se aprobó los fondos para que esto empiece a funcionar, que había sido un retraso también, que se había venido pidiendo prórrogas y prórrogas, pero hoy se vence esa última prórroga y esto va a poder entrar en funcionamiento. Por lo menos esa parte, digamos, que se ha ido solventando. Sin embargo, lo de las pensiones, esperamos nosotros que se pueda resolver este mismo día, ¿verdad? Cuando el Ejecutivo, cuando el ministro de Hacienda lleve la información requerida y que no quede solamente 24 millones, sino que podrían incluirse la totalidad de los fondos necesarios hasta diciembre. Hay una participación aquí en la número 2, Miguelito. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, yo sé que Dios está tocando el tema de las pensiones, pero es que eso a preguntarles, ¿verdad? Yo veo que tiene más peso los veteranos de guerra que los combatientes. Nosotros decide la comunidad, le estoy hablando de su nombre de María. Ajá, en Chalatenango. Hay una comunidad, esta comunidad fue base en el tiempo de guerra. Estuvimos en los cerros. Buenos días. Entonces a nosotros nos excluyeron de inscribirlos en las pensiones. Entonces, y hasta la fecha, gracias. Aquí no ha llegado eso todavía. Un señor encargado de pensiones, que es del FMLN,
a mí me dijo que me podía tomar como veterano de guerra, pero la verdad es que yo no fui veterano de guerra, me da vergüenza haber aceptado algo así, ¿verdad? Pero no sé cómo se prestan a hacer ese tipo de trámites, que aunque no haya servido de esa forma, hacerlo, y cobran $300 por ese trámite. Gracias. Gracias. Bueno, es que uno dice veteranos, pero los beneficios son para veteranos y excombatientes. Sí, excombatientes, sí, claro. Es que habíamos gramaticalmente nos estábamos refiriendo mal, porque yo también recibí otra llamada y me dice, mire, solo para los veteranos y los excombatientes, no. Los beneficios del instituto son para veteranos y excombatientes. Sí. Así que para veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, así se llama la ley de los beneficios. Sí, nos perdón. Disculpan porque estábamos haciendo un mal uso del idioma. Así es. Y hay además, Víctor, un decreto número 32, ¿verdad?, del Ejecutivo. El 20 de agosto, la segunda fase de esta reapertura gradual, viene un periodo de vacaciones. Ustedes desde el grupo parlamentario no ven necesario una medida porque los salvadoreños quizás en estas vacaciones quieran salir, y si no hay restricciones, pues no hay una condición para controlarlos. Nosotros lo que siempre hemos abogado es para que se haga de forma ordenada y se haga de una manera eficaz. El ministro, este es un decreto de salud, del ministro de Salud, pues ha estado sacando varios decretos ministeriales, pero que en la práctica tú ves la calle y no se están cumpliendo. Ajá, pues el gobierno no está haciendo lo que pero la verdad debería. Es que no tanto el gobierno cuanto los ciudadanos. Yo siento que nosotros no ponemos las medidas en práctica. Si no hay una fuerza, la gente sigue en las calles, como decía usted. Sí, yo he visto los ciudadanos que cumplen las medidas, salen a la calle, sí, pero andan con su mascarilla, andan, guardan la distancia, siempre utilizan alcohol al entrar a los lugares, pero estamos hablando de que todo el país, o sea, hay un montón de gente al mismo tiempo, y el gobierno pues no cumple ni siquiera lo que está establecido en los decretos que ellos mismos emiten. Y entonces sacan este nuevo decreto, y es muy probable que nos encontremos en una situación tal cual como la que estamos en este momento, pues. No va a variar mucho para el 20 de agosto. No va a variar mucho. Lo que se necesita, y es urgente, es que se apruebe un decreto como el que se hizo en la Asamblea Legislativa. Bueno, hicimos varios, pero como lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, que sí le da mayores facultades al Ejecutivo, al ministro de Salud, pero que lamentable es el mismo presidente de la República el que no lo sancionó, sino que lo vetó, y ahora está dentro de una controversia inconstitucional en la Sala de lo Constitucional. Y lamentablemente la Sala no resuelve. Entonces, eso creo que sería la solución, para que de una manera ordenada los salvadoreños puedan salir a algunas actividades, las más esenciales, actividades económicas sin ningún problema. Sí. Bueno, estaba ahí que siguen los veteranos llamando. Les ha explicado ya brevemente también sobre cómo se está haciendo la gestión de recursos para responder a esta necesidad por el atraso del pago de la pensión y la falta de recursos de otros beneficios. Solo con ese tema de los veteranos quisiera agregar. Veteranos y excombatientes, digamos. Por supuesto, de hecho esa diferencia fue la derecha quien trató de... Fíjate que desde los acuerdos de paz siempre se ha venido trabajando así como para que ya que la sociedad se vaya unificando, ¿verdad? Sí. Pero fue en ese momento asesor de Arena quien estuvo presionando para que se hiciera esa distinción entre veterano de la Fuerza Armada y excombatiente del FMLN, que fue el coronel Reyes Deming, que falleció hace poco. Sí. Pero en todo caso, bueno, esta ley es de carácter permanente. Sí. Entonces, los recursos para financiar los beneficios contemplados en esta ley deben estar previstos
en el fondo general, de manera permanente. Eso es lo correcto y eso es lo que nosotros señalamos en su momento en la aprobación del presupuesto. Pero era una ley permanente y en el presupuesto no venía total su financiamiento. Por eso nosotros no votamos por ese presupuesto, porque era mentiroso y no contenía todas las obligaciones. Y ahora resulta que el gobierno trata de meter una parte del financiamiento en un préstamo que es totalmente excepcional. Si es que el objetivo de este préstamo es la emergencia producto del COVID. Y ellos incluyen ahí parte del financiamiento para la pensión de veteranos y una parte nada más. Sí, lo explicaba. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en que no se haga, que no dependa el financiamiento de las pensiones de los veteranos y excombatientes de préstamos que posteriormente el gobierno va a estar haciendo, prácticamente extorsionando a la Asamblea Legislativa, sino que eso venga asegurado su financiamiento desde el principio, que venga total su presupuesto, que dicho sea de paso, en este momento el Ejecutivo está ya realizando el proceso de creación de presupuesto y yo creo que es un buen momento para que los veteranos y excombatientes le recuerden al nuevo ministro de Hacienda de que quieren estar en ese presupuesto para el año 2021 con la totalidad de los beneficios ya garantizados. Veteranos y excombatientes, sí, así es. Bueno, ya no pudimos hablar de las elecciones internas del partido, se nos terminó el tiempo y bueno, esta situación de pandemia sigue llevándose tantas vidas de tantos salvadoreños. Don Tito, me dice, fotógrafo de la Asamblea Legislativa, ha fallecido, así es que para su familia, pues resignación en este duro momento. Don Tito trabajó por años en esa asamblea registrando las imágenes de los momentos más trascendentales y también de los momentos sencillos en la Asamblea Legislativa y hoy descansa en paz. Aquí Manuel Pacheco me estaba enviando una fotografía de don Tito, fotógrafo de la Asamblea Legislativa, así le decíamos nosotros, los periodistas, don Tito. Sí, y cuando no habían teléfonos celulares, quienes cubríamos la Asamblea, llegábamos a la oficina de comunicaciones. Estaba otro señor que también se llamaba don Tito y a ellos les prestábamos las líneas fijas para hacer nuestros enlaces. Así es que lamentable estaba. Sí, nuestra solidaridad con la familia de don Tito y de manera pues también en general para todos los salvadoreños y salvadoreñas que sabemos que en estos momentos de la pandemia pues han perdido a un ser querido, ¿verdad? También expresarles nuestras condolencias, nuestras muestras de solidaridad, de fraternidad en estos duros momentos y también pues reforzar el llamado a toda la población para que siga acatando como lo ha venido haciendo de manera responsable las medidas, ¿verdad? Si no es necesario salir, pues no se hace, solo si es estrictamente necesario o si usted ya está obviamente retomando sus actividades laborales, hacerlo con todas las medidas. Sí, será necesario. Gracias, Anabel, por haber venido y bueno, recientemente también partió otro fotógrafo, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa del grupo parlamentario del FMLN, MECO, como le llamábamos también, que anduvo siempre él trabajando en distintos medios y ya más recientemente registrando todo el fotoperiodismo en la Asamblea Legislativa. Así es que así, centenares de familias.